Bueno, este fin de semana se llevaron adelante los comicios presidenciales, finalmente, después de un año en Bolivia, para definir quién es el nuevo presidente de este país del Estado hermano plurinacional de Bolivia. Y los resultados dieron nuevamente como ganador al MAS, que vuelve al poder. El MAS es el partido de Evo Morales, ¿no? Exactamente, en este caso vuelve, pero con Luis Arce a la cabeza. Luis Arce, que había sido el ministro de Economía de Evo. Terminaron mal, porque, digamos, Luis Arce recriminaba esta necesidad que tenía Evo de perpetuarse en el poder, que fue la que lo terminó sacando del poder. O terminó cometiendo algunos excesos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es cuestión del poder. Cosas que pasan. Pero como no sabemos mucho de esto, llamamos y tenemos del otro lado a una persona que entiende mucho de lo que es el análisis internacional, de la política de nuestro continente. Del otro lado está Eduardo Martínez, periodista, amigo de la casa. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez es mi nombre, me acompaña Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá estamos. Eduardo, comentaba un poquito sobre estas elecciones, que me llamó la atención la gran diferencia con la que ganó Arce, ¿no es cierto? Yo esperaba algo un poquito Mesa más... era Arce, claro, Mesa era el digamos, el contrincante, pero contrincante. yo esperaba algo mucho más ajustado, dada la situación en la cual Evo Morales fue echado del poder hace un año, y hoy nos encontramos con un 54% de la población boliviana votando a Arce, y el segundo con 29%, o sea, bastante lejos. Sí, mirá, te digo los últimos números, acaban de actualizar hace 2 minutos. Dale. Le está llevando 26 puntos. Una barbaridad de puntos. Ya está, 98 y pico de mesas escrutadas, ya está. Es decir, sí. 54-9, 55 a 28-9. 26 puntos. Esta diferencia le garantiza gobernabilidad. Pero esta diferencia le garantiza gobernabilidad a Arce. A ver, quemó a toda la oposición. El trayecto desde el año pasado, de octubre del año pasado hasta ahora, y quemó toda la oposición, la quemó. A tal punto que Áñez se va con los propios adeptos llamándola traidora y mejor exiliate, ¿no? Porque le jugaste al MAS, le dicen, porque fuiste un desastre, porque hizo hasta negociados con los respiradores. Fue un desastre, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Y una oposición que es lo mismo que pasa en Venezuela, ¿no? Que también bastante lamentable, muy pobre y fragmentada. Entonces, era lógico que haya una gran diferencia. Si vos me decías, esta diferencia no, vos me decías 15 puntos y compraba. 26, un descontrol, a tal punto que no lo pueden creer, porque por ejemplo en Cochabamba, en Lima, hubo protestas en las últimas horas diciendo fraude, no puede ser. Y la verdad es que uno mira, por ejemplo, en Cochabamba le ganó por 34 puntos. La paliza. ¿No? Y en La Paz le está ganando por 40. A ver, es decir, y la gente, hay gente que sale a la calle diciendo fraude. No, obviamente que fue... a ver, uno podía no estar de acuerdo, como me pasaba a mí, que Evo volviera, ¿no? A un nuevo periodo que para mí no era constitucional para mí. Era suficiente ya. Claro, era el momento de su vicepresidente, era el momento, una persona muy preparada, ¿no? Sí. Pero, si bien yo no me parecía bien ahí, claramente fue un golpe de Estado. Sí. Es decir, me acuerdo que en el momento que ocurrió, yo estaba al aire en América en ese momento, en América TV, y lo peor que te puede pasar, un hecho así en el momento, y te pregunta Mauro Viale, te dice, escúchame, esto es un golpe.
¿pero estás seguro? Porque era de los primeros que le decían, no, es un golpe. Es decir, si un militar le dice a un presidente, no que no se puede presentar, un presidente que terminaba en enero, no en octubre. Sino que se tiene que retirar del poder, ¿no? No es... Claro, es decir, vos podemos debatir 1.000.000 de años de si Evo se tenía que volver a presentar, pero su último mandato, que estaba totalmente aprobado y constitucional, terminaba en enero. Sí. Es decir, no había por qué hacerlo antes, ¿ok? Es decir, claramente era un golpe de Estado. Y eso ensució a todos, ¿no? Es decir, hubo 2 grandes masacres que van a ser enjuiciadas seguramente. Ojalá que eso pase. Pero bueno, sí, yo creo que la cosa va para ese lado, ¿no? Es decir, porque inclusive este momento en Bolivia la oposición se están cascoteando entre ellos, diciendo... Se están lavando las manos. Es que por un lado tenemos, a ver, mi pregunta, yo escuché el discurso de Arce una vez asumido y él plantea una idea de unidad nacional sin rencores, pero yo me imagino que no se la van a hacer gratis a esta chica Janine Áñez ni al otro muchacho que andaba con la Biblia, Camacho, ni tampoco se la van a dejar pasar a Luis Almagro. Recordemos que el fósforo lo prendió Luis Almagro desde la OEA. Sí. Entonces, y le tocó, y para que la gente sepa, Luis Almagro es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es un uruguayo que era del Frente Amplio y lo echaron, y que tomó partido en todo momento, digamos, ¿no? Es decir, la verdad que fue muy lamentable, ¿no? Es decir, fue terriblemente lamentable. Y le tocó a él volver a dar la noticia diciendo, no, la elección fue limpia, ganó con amplia diferencia, le tocó decirlo a él. Claro, también, ¿no? Es decir, bueno, fue un momento difícil seguramente para Almagro tener que dar esa noticia, ¿no? Todo comunica, ¿no? ¿Y vos qué crees que va, más allá de lo que dijeron, cuál crees que va a ser el accionar del nuevo gobierno? ¿Van a ir detrás de Janine y de Camacho? Un revanchismo, vamos a decirlo. A ver, yo creo que Arce tiene todas las fichas puestas en lo que sabe. Arce es el promotor del milagro boliviano. Bolivia estuvo primero en el ranking de países de Latinoamérica con mayor crecimiento durante muchos años. Sí, señor. Pensá que después lo destronó, primero fue Lula, después lo destrona Evo Morales, el país que más crecía. Después le tocó a Correa, el país que más crecía, y después terminó siendo Perú, el milagro peruano, digamos, ¿no? Pero el gestor de la salida de la crisis y demás, y de mucha integración de la gente desde la pobreza a la clase media, el ejecutor fue Arce, que es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Es una persona que te va a hablar con la izquierda, pero si tiene que hacer algo de liberal, te lo va a hacer, con tal de salir adelante, ¿no? Es un pragmático total. Un político, ¿no? Y el 30%, lo dejará gobernar. Técnico. Es un gran técnico. Sí, Correa ha pasado lo mismo. Correa, antes de ser presidente, era uno de los economistas más reconocidos en todo el continente. Y puso a Ecuador arriba. Saben hacer eso, ¿ok? Después capaz que le pifian en otras cosas, en líneas y demás, pero eso es lo que saben hacer. Es decir, y Arce es lo que sabe hacer. Y a Arce le toca pilotear la tormenta post-COVID en una Bolivia que se manejó muy mal, realmente muy mal. Entonces, con actos de corrupción en el medio, con postergación de elecciones, con desastre, a Arce le toca pilotear esta tormenta, ¿no? Y lo interesante es que hubo un gesto de la Argentina, que podríamos hablar 1.000.000 de años de esto, ¿no? Pero hubo un gesto de la Argentina de querer volver a reorganizar la UNASUR, ¿no? Sí. Que es la forma de neutralizar lo que se está cayendo solo, de alguna manera, que es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima se está cayendo solo. Quedó como un grupo discursivo que, si Venezuela no existiera, el Grupo de Lima se tiene que disolver. Claro. Es decir, si Maduro no sigue en el poder, el Grupo de Lima se mira entre todo y ¿ahora qué hacemos? Dicen, porque está hecho para eso. Entonces, claramente la UNASUR era una integración muy interesante, ¿no? Porque
La UNASUR era una integración latina. ¿Y cómo arreglamos las cosas a los latinos? En la mesa de café. ¿Entendés? Claro. Porque vos vas a la OEA y tenés que presentar un escrito por la Secretaría General, ver si amerita una reunión de urgencia o tenés que esperar a septiembre para que el tema se trate. De ahí convocan al resto y le preguntan a aquel que es el presidente pro tempore si habilita el tema en tablas. Es un quilombo. En cambio, en la UNASUR se juntaban los presidentes en horas, como pasó cuando fue el intento de golpe a Correa. Se sentaron a una mesa, se putearon, todos se arreglaban, se dan la mano y a los 2 días estaba arreglado. Es muy argento, ¿viste? Claro, es un arma de doble filo, sobre todo conociendo la idiosincrasia latinoamericana y los arreglos en una mesa, pero funcionaba. Ahora no es la misma Latinoamérica, ahora te tenés que sentar con Bolsonaro, con Piñera, ¿entendés? Es decir, no es lo mismo, claramente, pero va a ser más funcional, más rápido, más directo, se van a tener que ver cara a cara, no con embajadores representándose en la ONU, no, viéndose cara a cara y tratando de resolver las cosas. Ojalá se reactive, ¿no? Y que sirva para arreglar los problemas que Latinoamérica tiene de 3 grandes rubros que van desde de la pobreza, desde la infraestructura y de la transparencia, ¿no? Que son los 3 grandes ejes que Latinoamérica siempre estuvo mal, ¿no? Eduardo, hablabas un poquito de que no es la misma Latinoamérica, nombraste a Piñera, antes estaba Bachelet en lo que era el armado de la UNASUR. ¿Cuál es un poquito la función de Bachelet con estos informes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Una mujer si se puede considerar de centro izquierda. ¿Cuál es la verdad de estos informes de Bachelet, estas ganas del gobierno que quedan medias tintas de adherir a las denuncias de Bachelet, por un lado, por el otro lado no? ¿Nos podés explicar un poquito acerca de esto? A ver, mirá, te la voy a simplificar bien, te la voy a hacer bien sencillo. Dale. Para Alberto Fernández es ni Maduro ni Guaidó. Venezuela es Maduro es un desastre, Guaidó no es nadie. Bien, sí. Listo, ¿ok? Número 1. Número 2. Algo bastante el problema certero. lo tiene que resolver Venezuela y lo demás tenemos que apoyar los arreglos internos. 3. Si no lo pueden arreglar adentro de Venezuela, Argentina estaba dentro de una vía, se rompe cuando cambia el poder en Uruguay, que era Uruguay, México y Argentina, que era, nosotros proponemos la tercera vía. La tercera vía es nos paramos en el medio y ofrecemos nuestros países para que la oposición venezolana y el oficialismo se junten y lo arreglen. Sin bloqueos estadounidenses, sin desastres, ni pedidos de intervención militar, ni locuras de esas. Es decir, nos sentamos en la mesa, nosotros nos ponemos como garante y resolvemos este tema. ¿Ok? No sirve para nada la polarización en este caso. Es decir, ¿de qué le sirve al venezolano medio que se muere de hambre que vos condenes a Maduro? ¿Le sirvió de algo? No. ¿Que vos apoyes a Maduro ideológicamente le sirvió de algo? No. Están haciendo la plancha todos. El Grupo de Lima es una forma de hacer la plancha. ¿Ok? Quedar bien ideológicamente con su propio pueblo, pero no resolver el tema venezolano nunca. Entonces la idea era, nos paramos en el medio, generamos un lugar de diálogo y resolvemos el lío. ¿Ok? Por lo cual, el distanciamiento de Fernández con Maduro, yo te diría, es casi total. ¿Ok? No le interesa, para él ya no es nadie, y sobre todo porque para Fernández, Maduro ya ni siquiera es chavismo. Hace años que no es chavismo. ¿Ok? Es la nada misma, es la nada. ¿Ok? Y Guaidó nunca fue presidente interino. Y vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Si él se autoproclamó y 70 países, nunca fue. Y nunca fue porque él no quiso ser. Mirá, yo en este momento delante de ustedes tengo el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. ¿Ok? Sí. Que es lo que pone de presidente a Guaidó, supuestamente, ¿no? Bueno, te dice básicamente que hay 3 posibilidades por lo cual el presidente se reemplaza. O porque murió, o porque no está en sus facultades físicas o psicológicas, es decir, las 2 cosas tienen que ser avaladas por un médico de la Corte Suprema, ninguna de esas 2 cosas ocurrió,
Y la tercera, donde Guaidó se mete, es casi por un clamor popular. ¿Ok? Qué raro. En ese sentido nos pedían otro requisito que ese. Ahora, para él ser presidente interino, siendo jefe, digamos, de la asamblea, sí. Su cargo se activaba el día que llamaba elecciones y solamente era por 30 días. Lo dice el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. ¿Por qué nunca llamó elecciones Guaidó? Porque estaría 30 días. Hizo la plancha 1 año y medio, 2 años casi. Fue en este momento, yo te puedo decir que Guaidó es el mejor aliado que puede tener Maduro. Porque le planchó la calle, se la calmó, nunca llamó elecciones, y lo único que hizo fue ser un youtuber. Es decir, hacer transmisiones por Instagram. ¿Y si no fue una alianza? ¿No te resultaría descabellado pensar eso? Los mismos de Guaidó lo están denunciando que hizo algún arreglo. Todo es un sistema. No se entiende. Es decir, por ejemplo, te digo rápido. Guaidó podría decir, llamo elecciones en 30 días. Y vos decís, bueno, el Maduro no las acepta. No importa. Ya tiene un elemento de presión Maduro, concreto, internacional. Que es aceptar la voluntad popular. Es que él no quiso ser presidente interino porque era por 30 días. Lo que convenía era hacer la plancha y quedarse. Claro. A ver, el tema Venezuela a mí el otro día justo lo debatíamos al aire y justo... Para mí todo un sistema... No, pero explícame por qué el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es un caos repleto de pobreza. A ver, es una cadena de tragedias. Lo primero fue que yo, por ejemplo, hablaba hace un tiempo con un periodista de la televisión venezolana que eran opositores a Chávez, sí, ¿no? Y ellos me decían, en el peor momento de Maduro, me decían, en algunas cosas lo extrañamos a Chávez. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y porque con Chávez vos sabías para dónde iba él. Y no te gustaba nada, pero vos veías todos los días que iba para un lado concreto, ¿ok? Todo lo que hacía tenía un sentido para él. Con Maduro se levanta a la mañana y no sabés dónde terminar. Es decir, eso ya generó un caos total. Cuando se da la ruptura entre la asamblea y la constituyente, que para mí fue el día que murió el chavismo, porque Chávez jamás habría hecho eso. Chávez se sometió a 19 elecciones, que gana 18, y le encantaba la contienda electoral. Nunca te postergaba una elección, le contaba ir a las piñas, ¿no? Sí, sí. Maduro hizo todo lo posible para patear elecciones, desastre. Cuando eso empieza a ocurrir, que el mismo gobierno se empieza a resquebrajar, Estados Unidos aprovecha y empieza a meter bloqueos. Hay informes del New York Times que dice el bloqueo lo que más mata no es a Maduro. No, lo que está matando es que las cosas no entran a Venezuela y provoca más hambre todavía, por lo cual un gobierno que no sabe dónde va, las potencias que los utilizan a los venezolanos, porque los rusos le dieron plata y después les pedían las bases para estar enfrente de Estados Unidos. Claro. Y China le dio plata y se quiere quedar con PDVSA, porque nadie le dio nada gratis a los venezolanos. Y los Estados Unidos los bloquean, ¿ok? Y un grupito de países latinoamericanos los usan para hablarle a su propia tribuna, como si fuera el cuco, ¿no? Si te portas mal vas a terminar como Venezuela. Pero o sea, entonces, no lo invaden porque no los invaden como invadieron a los iraquíes, simplemente porque siguen siendo funcionales a su necesidad. Porque le venden petróleo. De suministro, porque digamos. Petróleo. El día que el 40% del petróleo norteamericano viene de Venezuela. Claro. El día que Maduro le diga no te vendo más. Arsenal 30, pero es una enormidad. Nunca lo pudieron reemplazar ese petróleo. Claro, es mucho. Y Venezuela nunca se lo dejó de vender. Claro, ni con Chávez, ni con Maduro, claro, ni con nadie. No le importa tener a un loquito despotricando del otro lado. Que le habla un pájaro, que se le puso acá, mientras que me sigas vendiendo el petróleo barato. La tragedia venezolana, ¿sabes cuál es? Que tanto el oficialismo como la oposición, como las potencias, como los países latinoamericanos, ¿ok? Han sido un desastre. Y tenés que... Mirá, la ley de las posibilidades dice que es tan difícil acertarle siempre como errarle siempre. Y lo que hicieron los 5 actores venezolanos
oficialismo, oposición, potencias, organismos internacionales y países latinoamericanos, fue errarle siempre. ¿Entendés? Es dificilísimo lo que han hecho. Entonces, siempre la rana que tiene el petróleo. Es que nos las pasamos hablando de Maduro, de Guaidó, de Estados Unidos, de Trump, de lo que eso, y no habla, y los venezolanos medios dejaron de ser noticias. Qué gran problema tener tanto petróleo, al final se terminó transformando en un problema. Tal cual, porque es más, pregúntenme qué pasó con Bolivia, el litio, el gas. Es decir, ¿cómo terminó eso? ¿De dónde vino la revolución contra Evo Morales? Con una propuesta de nuevo gobierno para mí desmesurada, con todos los errores que tenía Evo, ¿de dónde vino? Vino de la media luna gasífera y petrolera. Claro. Vino de ahí. ¿Entendés? Es decir, las cosas se entienden cuando se ponen en contexto. Y la verdad es que ahora, por ejemplo, Bolivia toma un nuevo rumbo o retoma un rumbo que tenía y tiene que demostrar en la cancha que son capaces de hacer un nuevo milagro como el que hicieron antes. Y lo tienen que hacer bien. No le pueden errar más. Es la última ficha del MAS. ¿Okay? Claro, es la última. Sí. Es una gran apuesta y es la última. A diferencia de Venezuela, que ya no hay más fichas. Ni para el oficialismo ni para la oposición. No quedó nadie potable para que gobierne ese país. Qué triste eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo esta charla, la verdad que muy buena. Nos iluminaste sobre... Nos hubiéramos quedado más tiempo, pero ya tenemos que entregar el aire. Sobre la desgracia latinoamericana. Te agradecemos muchísimo y seguro te vamos a volver a llamar en cualquier momento. Dale, será un placer. Un abrazo a todos por aquí. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Eduardo Martínez, periodista, analista internacional. Me vas a cargar. ¿Te puedo decir una frase de Marx? Decime. Que él nombró muchas veces la palabra tragedia y creo que pasa por acá, ¿no? Marx alguna vez acuñó esta frase para explicar la historia. Él dijo, la historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Y creo que tenía razón, ¿no? ¿Estamos en la etapa de la farsa? Y muchas veces. La primera ocurre como tragedia siempre. Siempre. La segunda como farsa. Como esa cosa de querer copiar al original, pero que en realidad es una mentira del original. Señores, esto fue Tipos Raros. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Con una hermosa canción. Esto es Papo, en su último disco, haciendo un tema hermoso que se llama Katmandú. Hasta la semana que viene. Chau. Voy de viaje a Katmandú, el viaje